Capítulo 11. Cuando miré los 32 puntos de poder divino que recibí al final de la noche, tenía una gran sonrisa en mi cara. Después de toda la optimización que hice con Internet, el costo de ejecutar Internet para cada usuario fue de 0,5 puntos de poder divino por hora. Considerando que la oración de cada usuario me hacía ganar 1 punto de poder divino, esto significaba que recibía 0,5 puntos de poder divino de ganancia por oración de cada creyente. El número inicial de creyentes era 10 personas, pero de 10 personas, creció rápidamente a 16 al final de la noche, cuando algunos de los creyentes mostraron Internet a sus familiares. Con un uso promedio de 4 horas diarias, tomando en cuenta algunos que lo usaban durante 6 horas y algunos que solo tenían 2 horas diarias para usar Internet. En total, me habían rezado 64 veces, pero debido al costo operativo de 0,5 puntos de poder divino, esto significaba que la ganancia de poder divino que recibí fue solo 32 puntos. Esto puede parecer muy bajo considerando que necesitaba recolectar 10,000 puntos de poder divino para convertirme en una deidad embrionaria de rango 2, pero para usar otra comparación, solo estaba recibiendo 20 puntos de poder divino por semana de los maestros en la escuela, y solo en mi primer día ya había recibido un 60% más de lo que había recibido en una semana, 11 veces más que el promedio que recibí en un día antes de venir a este mundo. Cuando los mortales se fueron a dormir, yo me fui a dormir. Como solo una parte de mi conciencia estaba en este pequeño mundo, mientras que mi conciencia principal todavía estaba en mi cuerpo en el mundo divino, necesitaba que mi cuerpo durmiera en el mundo divino para poder descansar. La prueba escolar se basó en los resultados del reino al que fuimos asignados en este pequeño mundo, y dado que el tiempo pasaba el doble de rápido en este pequeño mundo que en el mundo divino, significaba que 8 horas de sueño en el mundo pequeño solo serían 4 horas de sueño en el mundo divino, así que dividí mi sueño para dormir 2 veces en un día para sincronizar los dos lugares. A medida que mi fuerza aumentaba, la necesidad de dormir disminuía, por lo que este problema desaparecería con el tiempo, pero ahora que todavía era solo una divinidad embrionaria de rango 1, tenía que lidiar con este problema. Aunque mi conciencia estaba dividida, mi cuerpo seguía funcionando perfectamente. De hecho, para mi cuerpo, era como si esa parte de mi conciencia estuviera en un mundo de realidad virtual que mi conciencia principal veía como una pantalla de computadora. Todavía podía concentrarme en las cosas del mundo divino, pero también podía pasar horas simplemente mirando el pequeño mundo sin preocuparme por aburrirme. Fue un sentimiento difícil de explicar, pero creo que transmití una idea lúdica. Cuando me desperté después de 4 horas de sueño, mi conciencia del pequeño mundo despertó y pude sentir que ya había creyentes conectados a Internet. Por curiosidad, usé mi poder para ver qué estaba haciendo la gente. De los 9 usuarios actualmente conectados a Internet, 8 estaban usando la biblioteca, mientras que solo uno estaba usando la paloma mensajera. Este usuario actuó como una persona normal de mi mundo pasado, tumbado perezosamente en la cama mientras leía las publicaciones en las redes sociales. En cuanto a los usuarios que estaban usando la biblioteca, noté que 4 de ellos estaban en el mismo lugar, y uno de ellos era un usuario que había iniciado sesión por primera vez ayer, y los otros 3 usuarios habían orado por primera vez hacía unos minutos. Así que decidí ver qué estaban haciendo estas 3 personas juntas. Tercer punto de vista, ¿estás seguro de que esto es gratis? Preguntó un hombre con escepticismo mientras sostenía el libro de Internet y miraba con asombro el contenido que podía leer y aprender gratis. Sí, mi hijo se metió en un buen lío ayer por la mañana, así que mi esposa lo mandó a pasar el día en la vieja iglesia con el padre Robert como castigo, dijo el hombre con orgullo, recibiendo asentimientos de los demás. Esto era algo común. Cuando los niños hacían travesuras, sus padres los mandaban a la iglesia como castigo, porque era muy aburrido sentarse en la iglesia y escuchar al sacerdote hablar de un Dios que nadie creía que existiera. Pero para nuestra sorpresa, cuando el chico regresó a casa, trajo un delicado libro con el dibujo de un noble mago. No saben lo enfadada que estaba mi esposa. Pensó que se lo había robado a algún noble, y casi lo mata de la paliza que le dio, jajaja. El hombre rió mientras explicaba, y sus amigos también rieron al imaginar la escena. Pero mientras lo golpeaba, el libro desapareció mágicamente, lo que la hizo aún más preocupada de que el mago hubiera usado algo del libro y viniera a nuestra casa de vengarse.
Por suerte, el chico le mostró que el libro en realidad había sido invocado por una oración al dios de Internet, el padrino en el que Robert había creído durante tanto tiempo, explicó el hombre. Al escuchar esta explicación, los amigos del hombre quedaron aún más sorprendidos. ¿Cómo es que el padre Robert nunca enseñó esta oración? Preguntó uno de los hombres mientras observaba con curiosidad los delicados libros de la biblioteca. Aunque era un plebeyo que no solía leer porque no podía permitirse comprar libros, siempre veía a nobles y magos caminando con libros y sentía envidia. Ahora que podía leer libros tan buenos como los de los nobles, o incluso mejores, el hombre estaba muy entusiasmado. Según mi hijo, el mensajero del dios de Internet vino ayer a la iglesia y les enseñó personalmente esta oración, explicó el hombre mientras miraba la esquina de la pantalla de su biblioteca con una amplia sonrisa. Al ver las 32 Internet Coins disponibles en su cuenta, el hombre se sintió muy orgulloso de la idea de presentar Internet a sus amigos. Cuando regresó a casa, su hijo y su esposa ya estaban usando Internet, por lo que su esposa lo invitó a unirse y recibió 10 monedas de Internet por unirse a través de su invitación. Como no tenía a nadie a quien invitar, solo pudo conseguir uno Internet Coin del check-in diario, que utilizó para comprar un libro para leer. Eligiendo el libro con la portada más hermosa y elegante, un libro que contaba la historia de cómo un plebeyo que encontró un libro mágico había llegado a convertirse en archimago, Sam se quedó despierto hasta tarde leyendo. Nunca se había imaginado que leer podía ser tan divertido, sobre todo cuando podía ver los comentarios de otros lectores al final de los capítulos y reírse de las tonterías que decían los demás. Esta mañana, cuando se conectó a Internet por primera vez, se dio cuenta de que podía conectarse de nuevo y obtener 2 Internet Coins más. Pero mirando los libros de magia y pensando en la historia que había leído la noche anterior, Sam decidió que intentaría invitar a sus amigos en línea para obtener las 10 monedas de Internet que su invitación le traería. La idea de Sam era sencilla, usaría uno Internet Coin para comprar el libro mágico del aprendiz y se dedicaría a aprender magia mientras recolectaba Internet Coins, para que si aprendía bien, tuviera dinero para comprar libros más avanzados en el futuro. Pensando que podría ser como el protagonista del libro que leyó, a pesar de tener más de 30 años, Sam todavía estaba emocionado de dedicarse a aprender mientras se sentía agradecido con el dios de Internet por darle esta oportunidad. Cuando les contó a sus amigos sobre el dios de Internet y lo mágico que era Internet, recibieron la noticia con muchas dudas y escepticismo. Pero cuando les mostró el libro de Internet y les explicó sus características, sus ojos se iluminaron con un interés que hizo reír a Sam con orgullo. Pronto sus amigos se convencieron de orar una vez, y vio las 30 monedas de Internet que recibió por estas invitaciones sumadas a las 2 monedas de Internet que tenía en su cuenta. Miren, mi esposa me acaba de enviar un mensaje. Dijo Sam emocionado mientras señalaba su libro de Internet, lo que provocó que sus amigos lo miraran con curiosidad e interés. Sam hizo clic en el mensaje y lo vio en su pantalla. Marta. Sam, logré hacer el hechizo Lumos. Creo que tengo talento para la magia. Al ver este mensaje de su esposa, Sam se sorprendió y respondió rápidamente. Mientras escribía torpemente en el libro, sus amigos se sorprendieron. ¿Desde cuándo tu esposa es maga, Sam? ¿Tiene amo? Preguntó un hombre, conmocionado y asustado. Nunca ha tenido un maestro. Ayer me dijo que iba a comprar el libro mágico con las monedas de Internet de hoy para probarlo. ¿Quién iba a imaginar que tenía el talento? Respondió Sam, aún más sorprendido por la noticia. Sam. Qué buena noticia, esposa. Pronto estaré en casa para ayudarte. Sam respondió un poco incómodo en las redes sociales, pero rápidamente ignoró el trabajo que tenía que hacer hoy y corrió a casa para ayudar a su esposa en todo lo que pudiera. Si realmente tuviera talento mágico, el dinero que recibirían en el futuro sería mucho mayor que lo que ganaba como carnicero. Al ver a Sam correr a casa para ayudar a su esposa que había aprendido magia en Internet, los 3 amigos de Sam lo miraron con envidia, pero eso fue rápidamente reemplazado por anticipación cuando vieron que el libro que ella había usado para aprender magia también estaba disponible para ellos. ¿Y si yo también tengo talento mágico? Se preguntaron los 3 hombres mientras gastaban su única moneda de Internet para comprar el libro mágico, soñando con que ellos también tendrían talento mágico como la esposa de Sam. Aunque no tuvieran ningún talento, ¿no podían ir a casa a ver si sus esposas lo tenían? ¿Y qué había de sus hijos?
Las probabilidades de que al menos una persona en su familia tuviera talento mágico eran escasas, pero no nulas. Capítulo 12. Con el incentivo de Internet Coins, los usuarios de Internet invitaron a cada vez más personas. Lo que comenzó como 10 personas se convirtió en 16 al final del día. Al día siguiente, el número que comenzó siendo 16 había aumentado a 33 personas, lo que me hizo ganar un total de 77 puntos de poder divino después de deducir el costo de funcionamiento de Internet. Entre los nuevos usuarios, su principal atención se centró en la biblioteca, especialmente en los libros de magia, porque a esas 17 personas nuevas, 10 de ellas habían aprendido sobre Internet gracias a la celebración de Sam y Marta de su recién descubierto talento mágico. Los vecinos curiosos se preguntaban por qué Marta estaba celebrando tanto y fueron a averiguar qué estaba pasando. Marta incluso pensó en mantener Internet en secreto y alardear de su talento mágico, pero al ver la oportunidad de obtener 100 monedas de Internet frente a ella, Marta pensó mucho y les contó sobre Internet. Siguiendo su ejemplo, también empezaron a utilizar Internet y trataron de aprender a utilizar a su amigo. Pero el talento mágico no era tan común. De las 10 personas que aprendieron sobre Internet gracias a Marta, solo una persona descubrió que tenía un talento mágico, pero era un talento muy básico. Pero para gente común como ellos, aunque el talento fuera básico, seguía siendo un gran motivo para celebrar. Al día siguiente, el número de personas que conocían Internet aumentó aún más. De 33 personas el día anterior, el número de creyentes había aumentado a 60 al día siguiente. Algunas personas simplemente se enteraron de Internet y no se lo dijeron a nadie, mientras que otras aprovecharon el hecho de que nadie sabía de Internet y se lo dijeron a personas en quienes confiaban para recibir monedas de Internet por esas invitaciones. Ese día recibí un total de 150 puntos de poder divino a través de las oraciones de estos creyentes. Teniendo en cuenta que el promedio para un dios ordinario era que un creyente le rezara solo una vez a la semana para recibir un promedio de 150 puntos de poder divino al día, ese dios tendría que tener más de 1,000 creyentes, mientras que yo recibía la misma cantidad de poder divino con solo 60. No sabía cómo les iba a los demás dioses en las otras ciudades, pero considerando lo impresionantes que eran sus poderes, no tenía dudas de que había dioses con decenas de miles o incluso cientos de miles de adoradores a partir de una sola demostración de poder. Además, mientras yo estaba en un reino controlado por magos guiados por la lógica a quienes no les importaban mucho los dioses, como lo evidenciaba lo vacía que estaba la iglesia local antes de que yo apareciera, mis competidores probablemente no lo tuvieron tan difícil. Pero no dejé que eso me disuadiera. Al principio mi crecimiento podría ser lento, pero una vez que tuviera miles de creyentes, mi poder divino se dispararía. Considerando que un solo seguidor mío generaba la misma cantidad de puntos de poder divino que más de 17 seguidores de otros dioses, esa era mi gran ventaja. Después de todo, sus fieles que oraban una vez al día no podían competir con mis fieles que oraban 5 o más veces al día, 7 días a la semana. Mientras analizaba el poder divino que estaba recibiendo y pensaba qué podía hacer con ese poder divino para que Internet fuera más interesante para ellos, recibí una oración especial. Cuando presté atención, me di cuenta de que era del padre Robert. Oh, gran Dios de Internet, gracias por todos los cambios que estás logrando con tu gente. Este anciano quisiera aclarar algunas dudas que me rondan la cabeza. Si es posible, ¿podrías enviar a alguien para ayudarlo? Suplicó con mucha sinceridad mediante una oración. Pensándolo bien, decidí bajar al mundo mortal y ver cuáles eran las dudas del padre Robert. Por supuesto, tenía que mantener mi personalidad de Atenos, el mensajero de Dios. Frente a Robert, la estatua que había permanecido inmóvil durante 3 días finalmente comenzó a moverse nuevamente, lo que le hizo mirarla con asombro y emoción. Gracias, señor Atenos, por venir. Robert hizo una reverencia respetuosa al darme las gracias. Asentí. Dios mío, me dijo que necesitabas ayuda en el camino. Sí, señor Atenos, lamento molestarlo, es solo que en los últimos días, con la popularización de Internet, este viejo inútil se ha dado cuenta aún más de lo inútil que era yo y no he podido encontrar nada útil que pudiera hacer por nuestro Dios, suspiró el padre Robert. Cuando escuché eso, me sorprendí. Pero cuando lo pensé, era realmente cierto, Robert no tenía mucho que hacer.
Como Internet ya estaba difundiendo la oración del Dios de Internet, y Robert sabía muy poco acerca de mí, en realidad no les tenía tanta utilidad a los creyentes como antes. Como pensaba que la iglesia era la conexión ideal entre Dios y los creyentes, sabía que no sería buena idea renunciar a ella, así que comencé a pensar en una solución. Robert se dio cuenta de que estaba pensando y se quedó callado cortésmente mientras esperaba que terminara. Creo que se me han ocurrido algunas ideas sobre cómo puedes demostrarle tu utilidad al Dios de Internet, dije después de pensarlo. No había escuelas públicas en este mundo, excepto las escuelas de magia. Los niños aprendían a leer y escribir en casa con sus padres, quienes tenían la suerte de ser educados por sus propios padres. Pero aunque el porcentaje de personas alfabetizadas era mayor que en otros reinos, el porcentaje de personas analfabetas seguía siendo muy alto. Y para poder utilizar Internet, había que poder leer lo que había en Internet. Como yo solo no podía enseñar a la gente a leer, el padre Robert podría serme útil. Cuando escuchó que tenía una idea, Robert sintió curiosidad y me miró emocionado. Como habrán notado, para usar Internet, es necesario al menos saber leer para comprender el conocimiento que el Dios de Internet pone a disposición de los creyentes. Pero hay mucha gente que no sabe leer. ¿Qué tal si usamos la iglesia para enseñar a leer a niños y adultos que no saben leer para que puedan usar Internet? Sugerí. Al escuchar esto y darse cuenta de lo útil que sería para el Dios de Internet, los ojos de Robert se iluminaron con asombro. Sí. Puedo hacerlo. Respondió emocionado. No solo puedes enseñar a leer y escribir, sino que también puedes ayudar a quienes no saben usar Internet a aprender a usarlo, ayudando a los creyentes a profundizar aún más su fe en el Dios de Internet, expliqué, haciendo que los ojos de Robert brillaran aún más. Gracias, señor Atenos. Con tu iluminación, ya sé qué debo hacer para ser útil al Dios de Internet. Dijo con entusiasmo, inclinándose ante mí en señal de agradecimiento. Viendo lo feliz que estaba de ser útil, pude imaginar por qué eran así. Después de haber vivido en la iglesia por tantos años, incluso con dificultad y sin saber a qué Dios le estaba orando, cuando finalmente el Dios apareció y él pudo ser útil a ese Dios, fue un poco desalentador para Robert descubrir que no podía hacer nada para ayudar, como si el propósito de su vida nunca pudiera completarse. Pero con mis ideas, Robert se dio cuenta de que tenía otras maneras de ser útil además de simplemente hacer misas y tratar de convencer a la gente a seguir un camino bajo su Dios. Francamente, ni siquiera necesitaba que la gente me adorara mientras usaran Internet. Considerando lo alta que era la tasa de ateos en mi mundo anterior, estoy seguro de que la gente todavía usaría Internet de un Dios incluso si no creyeran en dioses. Así que para mí, mientras Internet fuera útil, valió la pena. Pero esta conversación también me hizo darme cuenta de un gran fallo de Internet. Todo el entretenimiento en Internet hoy en día era para gente educada, aunque el número de personas analfabetas era muy alto. Entonces tuve que pensar en algo que pudiera hacer y que la gente analfabeta también pudiera disfrutar en Internet. Capítulo 13. Lo primero que pensé para lograr que la gente analfabeta usara Internet sería crear algún tipo de herramienta de texto a voz que leyera todo el texto en la pantalla para que el creyente pudiera entender todo lo que se estaba diciendo. La utilidad de esto para los libros sería muy alta, pero ya había hecho algunas pruebas y conseguir que Internet reprodujera sonidos todavía era muy caro. Si bien el costo de usar Internet por hora era de 0,5 puntos de poder divino, si añadía esta opción, podría no obtener ganancias o incluso tener pérdidas, ya que solo recibiría 1 punto de poder divino y gastaría más que eso para hacer que Internet esté disponible para los creyentes durante una hora. Así que hacer esto ahora no era factible. Por supuesto, a medida que me volvía más poderoso, mi control sobre mi divinidad aumentaría, por lo que podría ajustarla mejor y desbloquear más funciones en el futuro. Pero por ahora, mi enfoque debería estar en encontrar una forma de solucionar este problema. Y una de las formas que se me ocurrió fue hacer un juego. Por supuesto, para la gente de este mundo que nunca ha visto algo parecido a los juegos modernos de mi mundo, no tiene sentido que desarrolle Elden Ring y les haga jugarlo. Estarán más asustados que entretenidos. Sin mencionar que ni siquiera pude hacer juegos tan avanzados mientras fui tan débil. Pero podría empezar con juegos más fáciles. Padre Robert, llamé al anciano que reunía libros y material necesario para enseñar a escribir. Al oírme llamarlo, el anciano me miró con ojos brillantes y se acercó rápidamente. Sí, señor Atenos.
Dime, ¿qué tipo de juegos son los más comunes entre la gente común? Pregunté. ¿Juegos? Preguntó el anciano desconcertado. Sí, juegos como cartas o algo para apostar, ¿qué suele entretener a la gente en el reino de Arcantor? Pregunté. Cuando escuchó mi explicación, su rostro se iluminó y rápidamente comenzó a explicar. Los juegos más comunes en las tabernas entre los hombres son los dados o las damas, o las peleas, dijo esto último un poco avergonzado. Al oír eso, me di cuenta de que no había mencionado juegos de cartas. ¿Hay algún juego de cartas que use naipes? ¿Cartas? ¿Jugar a las cartas? Creo que nunca he visto algo así, Lord Atenos. Quizás haya algo así entre los nobles, pero nosotros, los plebeyos, solo jugamos a juegos sencillos, dijo con modestia, haciéndome asentir. Teniendo en cuenta que los juegos de cartas requerían que las cartas de la baraja fueran idénticas para evitar trampas, era comprensible que este tipo de juego aún no se hubiera popularizado en este mundo. Esta fue una oportunidad para mí. Aunque la baraja tenía letras y números, incluso si los jugadores eran analfabetos, podían simplemente memorizar los símbolos y colores, y sabrían exactamente cómo se llamaban las cartas. Y como el entretenimiento en este mundo era extremadamente precario, y la gente tenía que tirar dados para jugar y divertirse, si ponía juegos de baraja en internet, posiblemente se convertiría en una fiebre entre la gente común. Así que mientras mantenía parte de mi conciencia en el mundo mortal con Robert, ayudándolo a planificar la escuela y cómo enseñar a la población, mi cuerpo en el mundo divino rápidamente comenzó a desarrollar el juego. Primero, el juego tenía que ser simple. Diseñar la baraja de cartas fue la parte fácil, la parte difícil fue codificar el juego y hacer que funcionara exactamente como quería, como una aplicación de internet, y luego configurar una forma para que los jugadores jueguen entre sí en línea, o incluso una forma para que los jugadores cercanos jueguen juntos. Así que comencé a desarrollarme. Primero, decidí comenzar con 3 tipos de juegos disponibles. Solitario, donde el jugador jugaría solo con el único propósito de organizar las cartas barajadas, moviéndolas entre diferentes columnas según ciertas reglas, generalmente alternando colores y ordenándolas del as al rey, hasta que todas las cartas estuvieran organizadas en 4 pilas completas, una para cada palo. El juego no era competitivo en absoluto, aunque agregué una puntuación y una tabla de clasificación para hacerlo más divertido y adictivo, pero sabía que este juego estaría dominado por jugadores más casuales. El segundo juego que crearía sería Blackjack, un juego de cartas donde los jugadores compiten contra el croupier, en este caso un PNJ de internet, intentando conseguir una mano con un valor total cercano a 21 sin pasarse. El objetivo es vencer al croupier, ya sea llegando a 21 con las 2 primeras cartas, un blackjack, o con una mano de mayor valor que la del croupier sin pasarse. Este juego sería un juego cooperativo, ya que los jugadores no competirían entre sí, podrían reunirse en grupos y divertirse jugando contra el croupier. Y el último juego sería el más competitivo de los 3, el póker. Un juego de cartas en el que el jugador recibía 5 cartas y podía apostar contra los otros jugadores para ver quién tenía las cartas más fuertes. La diversión del póker estaba en las apuestas, así que tuve que pensar en una forma de hacer que hubiera apuestas, pero que no destruyeran las vidas de los jugadores. Hasta que pensé que podía hacer que los jugadores pudieran comprar hasta 30 fichas al día con 3 monedas de internet. De esta manera, los jugadores podrían apostar en internet sin perder sus ingresos reales. Por supuesto, si los jugadores querían apostar con dinero real, tal como lo hacían en los dados, eso no era asunto mío ni yo era la niñera de nadie. Con esta estructura en su lugar, el siguiente paso fue programar todas las características que había ideado y hacer que se viera bien para el público. Para ello, me inspiré mucho en los diseños de las aplicaciones de póker de mi antiguo mundo, con una mesa de terciopelo verde, avatares que representaban a los otros jugadores que se unían a la mesa y una hermosa mujer como croupier del juego. La mesa y las cartas se podían reutilizar en los 3 juegos, así que solo tuve que centrarme en programar las diferencias entre los 3 juegos. Terminé el juego en un par de horas. El problema fue que mi poder divino, que había aumentado de 1495 a 1722 en los últimos 2 días, ahora había caído a 1310, ya que había gastado 412 puntos de poder divino para crear este nuevo juego, lo que me llevó a mi punto de poder divino más bajo hasta ahora.
Pero no me importó demasiado porque sabía que lo recuperaría rápidamente. Entonces, sin querer perder tiempo, probé las características del juego para asegurarme de que no había ningún error, y al notar que todo funcionaba perfectamente como debía, lo lancé en internet. El punto de vista de Elliot, cuando Elliot vio a sus amigos comentando en internet y hablando de lo increíble que era poder leer historias tan increíbles en internet después de que un amigo de un amigo se las presentara, comenzó a sentir celos. Como alguien que nunca tuvo la oportunidad de aprender a leer, Elliot nunca sintió que esto fuera un gran problema para él. Aún así logró trabajar como albañil, ganó suficientes monedas de cobre para comprar comida para su familia, aunque no fuera comida de lujo, e incluso le quedaron algunas monedas para divertirse apostando con los otros hombres en el pub. Pero desde que uno de los hombres les había mostrado internet y todos habían quedado asombrados por los libros e historias que podían leer gratis, Elliot había comenzado a sentirse excluido, porque podía ver que internet era realmente muy interesante, pero desafortunadamente no podía disfrutar de nada de eso porque no sabía leer. Había rezado al dios de internet para que encontrara algo interesante para él en internet, pero la única diversión que pudo encontrar fue mirar las hermosas y delicadas portadas de los libros sin poder leerlos. Justo cuando Elliot estaba a punto de guardar el libro por aburrimiento, apareció una ventana en la pantalla con algo escrito en ella. Aunque estaba asombrado, Elliot no podía entender lo que decía, por lo que no se preocupó demasiado y cerró el libro. Pero cuando escuchó lo que decían sus amigos, Elliot quedó confundido. ¿Qué es esto? ¿Una advertencia? Uno de sus amigos estaba desconcertado. Sí, supongo que intentaré leer esta advertencia y ver de qué se trata, otro de sus amigos comentó concentrado mientras miraba fijamente la pantalla. Léelo en voz alta. Otro amigo, que tampoco sabía leer, le pidió al hombre que lo leyera en voz alta para poder entender. Elliot oyó esto y pensó con desdén. ¿Qué sentido tiene que lo lea en voz alta? Ni siquiera podremos disfrutarlo, porque nos dirá. Pero aunque pensaba esto con desdén, Elliot mantuvo los oídos abiertos y esperó las palabras de su amigo que sabía leer. Pero aunque sabía leer, el hombre no era muy bueno en ello y leía muy lentamente. Atención. Una nueva aplicación ha llegado a Internet. Una nueva aplicación ha llegado a Internet. Se emocionó al leer esto. ¿Una nueva aplicación? Preguntó otro hombre sorprendido. ¿De qué trata esta nueva aplicación? Preguntó otro hombre. Al enterarse de que era una aplicación nueva, Elliot, que acababa de descubrir que era una aplicación, se interesó. ¿Podré divertirme con esta nueva aplicación? La nueva aplicación se llama Cardmaster, con juegos divertidos. La nueva aplicación se llama Cardmaster con juegos divertidos. El hombre la leyó 2 veces para asegurarse, porque estaba emocionado. ¿De verdad que hay una nueva aplicación en mi libro? Uno de los hombres analfabetos miró su libro y se sorprendió al ver la nueva aplicación con una imagen que nunca antes había visto. El icono de la aplicación era el icono de 3 cartas con una corona encima, lo que dejó a los plebeyos sorprendidos y curiosos por saber qué era. ¿Es algo de los nobles? Preguntó uno de los hombres con incertidumbre, preocupando a los demás. Voy a ver qué es. Dijo uno de los hombres con entusiasmo mientras hacía clic y abría la aplicación ante la mirada curiosa y atenta de los demás. A los ojos de los hombres que sabían leer, esta aplicación era muy interesante e innovadora, pero a los ojos de aquellos que no sabían leer, como Elliot, esta aplicación era lo que esperaban. Aunque había escritura en la pantalla, todas las cosas importantes tenían dibujos que indicaban para qué servían, lo que les hacía más fácil entender cómo usar la aplicación y, para sorpresa de Elliot, incluso aprendió a jugar a las cartas. En una sola noche, Internet, algo todavía bastante desconocido para la gente, se convirtió en algo muy popular y de lo que se hablaba en los bares y posadas de la ciudad. Capítulo 14. Al entrar a su bar favorito, Grant quedó impactado por la escena que tenía delante. En lugar de hombres reunidos alrededor de mesas con dados mientras bebían y apostaban algunos centavos, la gran mayoría de los hombres en ese momento estaban sentados en mesas con libros en sus manos. Para confirmarlo, Grant incluso salió del pub y miró hacia la entrada para asegurarse de que estaba en el lugar correcto, luego regresó y se sorprendió al ver a sus amigos sosteniendo libros. Todos sus libros tenían tapas negras con un diseño de corazón rojo, mientras que el contorno del diseño estaba delicadamente dibujado con pequeños patrones muy elegantes, que mostraban cuán caros eran estos libros.
Cuando Grant se acercó a la mesa donde estaban sentados sus amigos, vio a uno de ellos con una gran sonrisa en su rostro mientras miraba entre el libro que sostenía y las otras 4 personas en la mesa. «Estás jodido con mi mano, ha puesto 5 fichas», dijo Elliot mientras frotaba el dedo en algo del libro y reía mientras miraba a sus amigos. Y eso fue lo que más confundió a Grant, porque conocía muy bien a Elliot, incluso hasta el punto de saber que Elliot no sabía leer. Entonces, ¿por qué Elliot sostenía un libro? «Hola, chicos, ¿de dónde sacaron un libro tan endeble?», preguntó Grant sin poder evitarlo tras saludarlos. Mirando en la dirección de la voz, los hombres miraron al recién llegado Grant y lo saludaron. «Espera a que termine el juego, Grant, y te lo explico», dijo uno de sus amigos mientras volvía a concentrarse en su libro. Al oír esto, Grant sintió aún más curiosidad y fue a sentarse al lado de su amigo, queriendo ver qué había en ese libro que hacía que todos actuaran de manera tan extraña, incluso los analfabetos. Cuando miró el libro, Grant se sorprendió al ver que había cosas brillantes dentro. «¿Es este un libro mágico?», preguntó Grant, atónito. Sabía lo caros que eran los libros de magia y sabía que no había forma de que sus amigos pudieran permitirse libros como este, pero casi todos en el par tenían libros como este. Por curiosidad, Grant se acercó a otro amigo y vio que el libro de su amigo también tenía cosas brillantes y, lo que fue aún más sorprendente, las cosas en este libro eran diferentes de las que vio en el otro libro. Pero estaban tan concentrados en este juego que nadie se detuvo a explicarle a Grant lo que estaba pasando. Hasta que finalmente Leo ganó las fichas de los otros hombres y la mano terminó, lo que les permitió tomar un descanso mientras comenzaban a explicarle a Grant lo que estaba sucediendo y lo invitaron a jugar también. Al escuchar la explicación de que este libro era en realidad un artefacto divino que el dios de Internet, el dios de la iglesia del antiguo padre Robert, puso a disposición de los creyentes que le rezaban, Grant quedó estupefacto. Más aún después de que su amigo le mostró todas las cosas que podía hacer en Internet, lo que hizo que Grant se emocionara aún más hasta el punto de que incluso oró y vio el hermoso libro flotando frente a él. El amigo que lo invitó se emocionó cuando vio las 10 monedas de Internet que acababan de agregarse a su cuenta, y rápidamente depositó 2 monedas de Internet más en Cardmasters, agregándolas a las 7 monedas que le quedaban después de perder 3 monedas ante Elliot, para un total de 27 monedas en su cuenta. Ni siquiera había comprado ningún libro después de conectarse, simplemente depositó directamente las Internet Coin que tenía por registrarse hoy después de enterarse de que recibiría 2 Internet Coins más gratis mañana. En unos pocos minutos de adaptación y tutorial, Grant aprendió rápidamente a jugar y también se unió a ellos para jugar al póker. Aunque había algunas personas en otras mesas jugando blackjack, o incluso personas jugando solitario, casi todo el mundo estaba usando Internet en el momento. El punto de vista de Adrián, fue difícil no sonreír cuando vi la cantidad de creyentes que utilizan Internet en el momento. De los 60 creyentes que tenía al principio del día, ese número se ha cuadriplicado a 240 creyentes esta noche después del lanzamiento de Cardmasters. La cantidad de puntos de poder divino que recibí cada hora fue casi 100 puntos, considerando que no todos los usuarios estaban en línea en ese momento, pero ese número fue asombroso. Cuando llegó la actualización de Internet, la reacción del padre Robert no tuvo precio, más aún cuando se dio cuenta que había comentado con él sobre juegos de cartas antes de que el juego saliera al mercado, se imaginó que solo estaba revisando la información del mundo para el dios de Internet y se sintió muy honrado de ser consultado. Simplemente pretendí que ese era realmente el caso y pasé más tiempo ayudándolo a planificar cosas para la escuela y salí a ver cómo respondían los jugadores a la nueva aplicación. Pero antes de irme le di un consejo al padre Robert. Cuando escuchó mi consejo, rápidamente abrió Carrier Pigeon e hizo una publicación tal como le sugerí. La Iglesia de Dios en Internet ofrece clases para quienes desean aprender a leer y escribir para usar Internet. Recomienden a sus amigos y familiares que no saben leer que vengan a la Iglesia de Dios en Internet para aprender a leer y escribir con el padre Robert. No dejen pasar esta oportunidad. Tan pronto como se hizo esta publicación, llegaron decenas de respuestas y a varios usuarios les gustó la publicación del sacerdote. Al ver su reacción al recibir notificaciones de personas que le daban me gusta y comentaban su publicación agradeciéndole, la sonrisa en el rostro del sacerdote se hizo gigantesca. Genial. Mi hijo se muere por usar Internet, pero aún no sabe leer.
Mis amigos que no saben leer están muy emocionados por esto, mañana irán a la iglesia. Gracias, Padre Robert, por esta idea. ¿Cuánto cuestan las lecciones, Padre Roberto? Al ver a la gente preguntando cuánto costarían las lecciones, el sacerdote se sorprendió y se giró para buscar a Ateneo, pero al ver solo una estatua blanca sin vida, se preocupó mientras pensaba en un precio justo. No quería interferir con el precio que él quería cobrar, ya que me estaba ayudando a que los fieles usaran aún más Internet. ¿Qué había de malo en dejar que el hombre ganara dinero? No es que el dinero me sirva de algo, especialmente unos pocos centavos como esos. Después de mucho pensarlo, el padre Robert finalmente se le ocurrió una cifra y respondió. Las clases cuestan 2 monedas de cobre a la semana para ayudar a mantener la iglesia. Respondió temeroso de que esa cantidad se considerara demasiado elevada. Un día de trabajo para un plebeyo generaba un promedio de 7 a 14 monedas de cobre al día, o un promedio de 63 monedas de cobre a la semana. Si contratara a 30 estudiantes, ganaría 60 monedas a la semana, lo que le alcanzaría para vivir y también para darle algunas monedas a Amber para agradecerle su ayuda. Pero tenía miedo de que Ateneo se enojara con él por recibir ese dinero mientras ayudaba a Dios. Afortunadamente, la reacción de la gente fue muy buena, porque 2 monedas de cobre no eran mucho para gastar una semana aprendiendo a leer. Al final del día, miré mi cantidad de poder divino con una gran sonrisa. Estado del personaje. Nombre. Adrián Innovasine. Títulos. Dios de la creatividad, Dios de Internet, nivel. Divinidad embrionaria rango 1 poder divino. 1310/10-000, 1910/10-000, 600, hoy recibí un total de 600 puntos de poder divino de todos los creyentes, considerando que muchos de ellos no habían usado Internet durante tanto tiempo. Y teniendo en cuenta que cuando los hombres volvieron a casa, les contaron a sus familias sobre Internet, ya sea para mostrarles lo maravilloso que era, o simplemente para obtener las 10 monedas de Internet que recibieron por las invitaciones, esto significó que recibí aún más creyentes al final de la noche, a pesar de que estos creyentes no usaron Internet durante mucho tiempo antes de irse a dormir. Cuando todos los creyentes estaban dormidos y no había nuevos llegados, sentí el número de creyentes y tuve una gran sonrisa cuando me di cuenta de que 290 personas habían utilizado Internet a ese momento. Al ritmo que se extiende Internet, no dudo de que pronto la capital del reino Arcantor será completamente conquistada por mí. Al día siguiente, la sorpresa del padre Roberto fue mayúscula cuando se dio cuenta que más de 100 personas querían inscribirse para aprender a leer y escribir. De hecho, estaba tan confundido sobre si aceptar a estas personas y recibir las 200 monedas de cobre, que desesperadamente me oró nuevamente para pedirme consejo. Pero mientras tomaba el control de la estatua en la iglesia y iba a ayudar al padre Robert, se estaba celebrando una reunión de emergencia en la escuela de magia Arcantor, la escuela de magia más grande del reino. Y el propósito de esta reunión era un cierto libro que uno de los estudiantes estaba leyendo durante una de las clases de la escuela. La portada del libro decía, Magia Mortal. Aprendiz. El libro en sí era muy bueno, pero ese no fue el motivo de una reunión de emergencia de la administración de la escuela. La verdadera razón fue quién estaba detrás de este libro, el nuevo dios de Arcantor. Capítulo 15. En una sala de reuniones dentro de la escuela de magia Arcantor, 2 hombres y una mujer estaban sentados en las sillas principales, mientras que otras 25 personas estaban dispersas entre las 30 sillas normales. Solo había una persona de pie, un niño pequeño con una túnica blanca. La diferencia de identidad entre ellos era clara, tanto por la posición de sus sillas como por la ropa que vestían. Las 3 personas principales vestían túnicas moradas, mientras que las otras 25 personas vestían túnicas rojas, como una especie de uniforme. En la escuela de magia de Arcantor, la capa roja solo estaba permitida para los magos sabios, representando el poder y el prestigio que tenía un mago sabio. La capa púrpura, por otro lado, estaba reservada para los 3 archimagos del reino, significando la realeza y el misterio que representaba este nivel de poder. El manto blanco, por otro lado, era para los aprendices mágicos, representando que eran una pizarra en blanco, lista para ser pintada de cualquier color por el conocimiento con el que entrarían en contacto a lo largo del camino.
Para ponerlo en proporciones, mientras que un solo mago sabio era extremadamente poderoso, equivalente a la destrucción que un tanque de batalla podía causar en una guerra medieval, los archimagos estaban en un nivel en el que la destrucción que podían causar era del nivel de una bomba atómica. A pesar de las diferentes identidades que tenía cada uno de los participantes en esta reunión, todos tenían expresiones de preocupación en sus rostros mientras miraban al chico de la capa blanca y el libro en la mano de Jaina, la única mujer entre los archimagos. Mientras Jaina analizaba el libro que tenía en sus manos, todos permanecieron en silencio, esperando lo que ella diría. El contenido de este libro demuestra una comprensión de la magia de nivel aprendiz tan profunda que ni siquiera yo tendría la confianza para escribir algo de esta calidad y profundidad. Quien lo escribió podría tener un nivel superior al mío, dijo Jaina con seriedad. Al mirar a la mujer rubia que parecía tener solo 28 años, todos en la sala se sorprendieron, incluso los otros dos archimagos. ¿Estás segura, Jaina? Entre nosotros, eres la archimaga con la mejor didáctica. ¿Es posible que quien escribió este libro esté por encima del nivel de archimago? Preguntó sorprendido Harry, un hombre castaño con gafas redondas que parecía tener unos 40 años. El último mago que cruzó la barrera del archimago murió hace miles de años. ¿Quizás este libro sea algún vestigio de ese mago? Preguntó pensativo Charles, el archimago de aspecto más anciano, que parecía rondar los 50. Aunque todos los archimagos parecían muy jóvenes, sus edades ya eran muy avanzadas, siendo Jaina la más joven entre ellos, con solo 68 años, aunque parecía de 28, Harry 96 años y Charles, el mayor, 113 años. Como estaban en un camino de magia muy avanzado, su esperanza de vida había aumentado mucho, especialmente en comparación con los plebeyos, que tenían una esperanza de vida mucho menor que la gente del campo. Eso no es un remanente archimago, Jaina suspiró mientras miraba más profundamente el libro. ¿Cómo no iba a serlo? ¿Quién lo pudo haber escrito? Si alguien se hubiera convertido en archimago, lo sabríamos, y más aún si alguien fuera más allá, comentó Harry confundido. Jaina apartó la mirada del libro que sostenía y la dirigió al joven aprendiz de mago de la capa blanca. Raimón, explícales a todos dónde conseguiste este libro. Al escuchar al archimago decir su nombre, Raimón, el joven aprendiz de mago, dio un paso adelante y se preparó para explicar dónde había conseguido el libro. En su mente, Raimón se maldijo a sí mismo por su codicia al querer leer el libro de magia que había comprado en la escuela de magia Arcantor en Internet. ¿Por qué no esperé a leerlo en casa? Se maldijo mentalmente por ser tan estúpido. Especialmente porque sintió que el destino estaba en su contra mientras caminaba por los pasillos de la escuela, cuando la archimaga Jaina pasó a su lado y se sorprendió al ver las letras del libro que brillaban en la oscuridad. Cuando ella le preguntó dónde lo había conseguido, Raimón supo que estaba jodido y ni siquiera intentó mentir, simplemente confesó que lo había conseguido rezándole al dios de Internet. Al escuchar esto, Jaina se puso seria y rápidamente lo llevó a la sala de reuniones donde solo los magos sabios tenían acceso y convocó una reunión de emergencia. Cuando Raimón vio a tantos magos sabios venir a la reunión por su culpa, ya sentía que estaba jodido, pero cuando incluso los otros dos archimagos del reino vinieron a la reunión, Raimón simplemente tuvo un colapso mental y solo esperaba que nada le pasara a su familia. Con tanto dinero invertido en él para el mejor futuro que podría traer a la familia, Raimond era la esperanza de su familia de ascender desde una simple baronía a una posición noble aún mejor. Desafortunadamente, Raimond imaginó que a partir de ese momento ya no existiría y que lo único que le quedaba por hacer era ser obediente para disminuir el castigo para su familia. Invoqué este libro después de rezarle al dios de Internet, dijo Raimond en voz baja. Al escuchar de dónde venía este libro, todos quedaron sorprendidos. ¿Dijiste que lo conseguiste rezándole a un dios? Preguntó Charles con voz aún más seria mientras una sutil presión espiritual emanaba de él, impidiéndole a Raimond controlar su vejiga. Sí, Lord Charles. Lo siento, dijo Raimond, controlándose al máximo para no humillarse delante de todos. Con el reconocimiento de Raimond, Charles se dio cuenta de que había reaccionado exageradamente ante el niño y rápidamente recuperó el control de su propia presión mágica. Tan pronto como la presión regresó a su cuerpo, incluso los magos sabios respiraron aliviados, ya que incluso ellos se sintieron presionados por esta demostración accidental de poder. Volviendo su mirada hacia Jaina y Harry, Charles suspiró al notar la misma preocupación en los rostros de los otros dos archimagos.
Pero a diferencia de ellos, los sabios magos estaban confundidos en cuanto a por qué estaban tan preocupados. Por favor, Harry, explícales por qué estamos tan preocupados. Necesito tranquilizarme un poco, dijo Charles, suspirando y cerrando los ojos. Al oír esto, Harry suspiró y asintió antes de mirar a los sabios magos. Hace varios siglos, el mundo fue invadido por un dios poderoso. Su poder era tan enorme que ni siquiera los archimagos y centuriones más poderosos de varios reinos representaban una amenaza para él, dijo el archimago Harry con voz seria y ligeramente frustrada. Al escuchar que ni siquiera los archimagos o centuriones, el equivalente de los archimagos entre los caballeros, podían representar la más mínima amenaza para este dios, los sabios magos quedaron completamente conmocionados. Pero el más sorprendido de todos fue Raimón, que acababa de descubrir que estaba rezándole a un ser tan poderoso. El archimago Harry continuó. Tras demostrar lo débiles que eran los archimagos y centuriones comparados con él, el dios no atacó ni causó daño alguno. Simplemente ordenó a todos los reinos construir una iglesia en cada capital, pero mientras esa iglesia funcionara, podría construirse en cualquier lugar. Al oír esto, los diversos magos sabios comenzaron a recordar la antigua iglesia dirigida por un solo sacerdote en la ciudad. Al ver que lo reconocían, el archimago Harry asintió. Sí, la iglesia en la capital de Arcantor fue construida por orden de ese poderoso y misterioso dios. Este dios nunca dijo su nombre ni el origen de su divinidad, solo que las iglesias debían construirse y que, unos años después, otros dioses vendrían a ellas a luchar. Cada iglesia representaría a un país, y los dioses de cada iglesia serían responsables de traer cambios cualitativos a los países donde se encontraban, explicó el archimago Harry. Al escuchar esto, los ojos de los magos sabios se abrieron en shock, especialmente cuando se dieron cuenta de las implicaciones de esto. Sí, puede que ese dios haya venido a allanar el camino para que sus dioses subordinados vengan a nuestro mundo a luchar entre sí en algún tipo de competencia. Y probablemente solo seamos peones en ese gran tablero, dijo Harry con pesar. Aunque han pasado cientos de años y la historia de ese día solo se transmite a los líderes de cada país, muchos hoy ni siquiera la creerían, pero al parecer, dijo, señalando el libro que Jaina sostenía en la mano. Es la prueba de que ese día por fin ha llegado. Al escuchar la explicación del archimago Harry, tanto los magos sabios como Raimón quedaron completamente sorprendidos. ¿Estos dioses son tan poderosos como el dios que nuestros antepasados conocieron en el pasado?, preguntó uno de los magos sabios. No lo creo, respondió la archimaga Jaina. Quizás nuestro mundo se esté usando como prueba para seleccionar a los mejores dioses, así que el dios extremadamente poderoso que vino en el pasado fue uno de los examinadores, mientras que los dioses actuales son como los examinados. Al oír esto, los sabios magos al menos dieron un suspiro de alivio, sabiendo que no estaban tratando con figuras tan aterradoras. Pero no dejes que eso te engañe, advirtió Charles. Solo estamos especulando, pero la fuerza de este dios que ha aparecido sigue siendo desconocida. Lo que debemos entender ahora es qué hacer tras comprender toda la información que tenemos sobre este misterioso dios. En cuanto Charles dijo esto, abrió los ojos, miró a Raimón con mucha más calma y le preguntó cortésmente. Joven Raimón, por favor, cuéntanos todo lo que sabes sobre este dios de Internet. Al escuchar la pregunta del archimago Charles y conocer todos los antecedentes de lo que estaba sucediendo, Raimond no se quedó atrás y comenzó a contarle exactamente todo lo que sabía hasta ahora. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.